Muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase y vamos a iniciar la clase número 14. Nos toca hablar sobre la semana número 14. En esta semana 14 vamos a seguir hablando sobre la farmacología cardiovascular. ¿Ok? Farmacología cardiovascular. ¿Entendido? Cuando hablábamos de la farmacología cardiovascular, vamos a ver, ojo, vamos a ver que la farmacología cardiovascular se refiere pues a fármacos que trabajan a nivel del corazón y a nivel de los vasos sanguíneos. La semana pasada ya hemos visto lo que es el bloque de los fármacos antiarrítmicos, ¿correcto? Y habíamos visto que los fármacos antiarrítmicos son fármacos que los podemos utilizar en las taquicardias, ¿correcto? A ver, ¿alguno de los presentes ha aprendido, ha apagado su micrófono? ¿Está haciendo interferencia en la grabación? Por favor, la persona que haya movido su sistema vuelva a prender y apagar su micrófono para que no esté haciendo interferencia. A ver, por favor, prendan y apaguen su micrófono, todos ya, para que no esté la interferencia. Listo. Ahorita acaba de salir la interferencia. Muy bien, gracias. No muevan el sistema, por favor, para que no esté haciendo interferencia. Gracias. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con el tema. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los cardiotónicos. Cardiotónicos. Los cardiotónicos vienen a ser otra familia de fármacos que van a trabajar a nivel del corazón. Y para esto tenemos el título. El título nos dice cardiotónicos. Cardio significa corazón. Tónico. ¿Qué significa la palabra tónico? A ver, díganme. ¿Qué es tónico? ¿Qué entienden ustedes? Ustedes por ahí escuchan tónico y ¿qué se les viene a la mente? A ver. ¿Ya? A ver. ¿Qué es tónico para ustedes? Escriban rápido antes que nos gane la hora. ¿Qué será tónico? Bueno, tónico, ojo, cuando escuchamos tónico, tónico es aquella sustancia que aumenta el trabajo de una célula. Tónico es aquella sustancia que fortalece a un órgano, lo vuelve más fuerte.
le da más fuerza, trabaja más el órgano. Entonces, cuando yo escucho cardiotónico, significa que es una sustancia que va a aumentar el trabajo al corazón. ¿Entendido? Por eso es cardiotónico. ¿Entendido? Entonces, el día de hoy vamos a aprender los fármacos que aumentan el trabajo del corazón. El día de hoy vamos a hablar sobre esta familia de fármacos que va a aumentar el trabajo del corazón. Recuerden que la semana pasada hemos visto una familia llamada antiarrítmicos y los antiarrítmicos disminuían el trabajo del corazón. En cambio, ahora los cardiotónicos son una familia que aumenta el trabajo del corazón. ¿Ok? Cardiotónicos. ¿De acuerdo? Cardiotónicos, dice, medicamentos cuya acción fundamental consiste en aumentar la fuerza de contracción del músculo cardíaco, ¿cierto? Eso es lo que hace un cardiotónico. El cardiotónico lo que va a hacer es aumentar la contracción del músculo cardíaco, es decir, aumenta la fuerza del corazón y por lo tanto el corazón empieza a bombear más sangre y este corazón va a empezar a enviar mayor cantidad de sangre al cuerpo y se supone que el objetivo es que el corazón envíe sangre con oxígeno, pues, y que el oxígeno llegue a todo el cuerpo. ¿Entendido? Entonces con el cardiotónico, ojo, el corazón, el corazón va a empezar a bombear más sangre. ¿Por qué? Porque el corazón va a tener más fuerza. El corazón se va a contraer con más fuerza y por lo tanto va a empezar a expulsar mayor cantidad de sangre. ¿Entendido? Va a expulsar mayor cantidad de sangre. Recuerden eso. Muy bien. Eso entonces tenemos con respecto al término cardiotónico. Ahora, aparte de esto, los cardiotónicos, aparte de darle mayor fuerza al corazón, los cardiotónicos van a hacer otros efectos, en el corazón. Se supone que los cardiotónicos, aparte de darle mayor fuerza al corazón, pues los cardiotónicos, fíjense en la diapositiva, nos dicen, aumentan el gasto cardíaco. A ver, ¿alguien puede escribir qué es el gasto cardíaco? ¿Qué es gasto cardíaco? A ver, ¿alguien puede escribir qué cosa es el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? A ver, recuerden, anatomía, ¿qué es el gasto cardíaco? A ver, ¿están presentes o no están presentes? ¿Qué es el gasto cardíaco? Nada, nadie sabe qué es el gasto cardíaco. Uy, estamos malas con ustedes. Nadie sabe qué es el gasto cardíaco.
Ya, aprenda. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, el gasto cardíaco viene a ser la ojo, cantidad de sangre, cantidad de sangre que expulsa el corazón, cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Ojo con eso. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa del corazón en un minuto. ¿Entendido? Entonces, cuando hablamos del gasto cardíaco, recuerde que gasto cardíaco es la cantidad, ojo, es la cantidad de sangre que expulsa, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Ese es el gasto cardíaco. ¿Entendido? Ese es el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Y nunca se olviden ese término porque lo van a necesitar siempre. ¿Ya? Entonces, cuando le damos un cardiotónico, ojo, cuando le damos un cardiotónico, ¿qué es lo que va a suceder? Al darle el cardiotónico va a aumentarle el gasto cardíaco. ¿Eso qué significa? Que el cardiotónico, ojo, el cardiotónico lo que va a hacer es aumentar la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Por lo tanto, el corazón va a expulsar mayor cantidad de sangre. ¿Entendido? El corazón va a expulsar mayor cantidad de sangre. Eso es lo que hace el cardiotónico. Ahora, aparte de esto, los cardiotónicos, ¿qué es lo que van a hacer? Aparte de esto, los cardiotónicos lo que van a hacer es disminuir el tamaño del corazón. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros le damos el cardiotónico le aumenta la fuerza al corazón. Por lo tanto, el corazón se contrae con más fuerza. El corazón se ajusta con mayor fuerza. Ojo, y por lo tanto, si el corazón estaba crecido, este corazón va a disminuir de tamaño. ¿Entendido? Aparte de esto, también disminuye la presión intramiocárdica, disminuye la presión pulmonar, disminuye la presión venosa y disminuye el volumen sanguíneo dentro del corazón. Entonces se supone que al darle los cardiotónicos estamos mejorando el trabajo del corazón, en otras palabras, porque todo se va a normalizar. Todo se va a normalizar. Entonces, el cardiotónico es una buena opción, es una muy buena opción para dar tratamientos. ¿En qué enfermedades? El cardiotónico es la opción más adecuada para dar tratamiento en una enfermedad llamada insuficiencia cardíaca. ¿Ok? En insuficiencia cardíaca, los cardiotónicos son muy buenos. Ahora la pregunta es, ¿qué significa insuficiencia cardíaca? Ahora, ¿alguien va a poder escribir qué es insuficiencia cardíaca? ¿Qué vendrá a ser la insuficiencia cardíaca? ¿Alguien puede escribir? ¿Qué es insuficiencia cardíaca? Anemías, cuando el corazón no trabaja correctamente. Ya podría ser una forma fácil de decir insuficiencia cardíaca cuando el corazón no está trabajando de manera adecuada. Ya, ok. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Y si les pregunto sobre esto es porque se supone que en el curso de patología ya han llevado esto.
Y se supone que ya hicieron clases sobre insuficiencia cardíaca, por eso es lo que les pregunto, si no, no les preguntaría. No bombea sangre con la eficacia necesaria. Ya en la insuficiencia cardíaca no hay un bombeo de sangre. Ya, puede ser. A ver, vamos a proyectar un ratito. Un minuto. Vamos a proyectar una página. Vamos a leer una página. ¿Dónde estaba? Esto se supone que no es parte de mi curso, porque esto se supone que ustedes lo deben de saber. ¿Ya? Pero para poder entender el medicamento que vamos a estudiar el día de hoy, es necesario recordar qué es la insuficiencia cardíaca. Entonces, acá yo tengo un pequeño resumen de lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Ok? A ver, escuchen. Dice, la insuficiencia cardíaca, ojo, la insuficiencia cardíaca es un síndrome heterogéneo resultante de daño estructural de la fibra miocárdica a través de diversos mecanismos, como por ejemplo la cardiomiopatía idiopática, o sea, cuando el corazón se daña y no sabemos por qué se dañó, eso es cardiomiopatía idiopática, o de repente el corazón se dañó porque el paciente tuvo un infarto agudo de miocardio. También el corazón se puede malograr cuando el paciente sufre de hipertensión o cuando el paciente tenga algún problema en las válvulas del corazón. Entonces, cualquiera de esas enfermedades, ya sea idiopática, cuando no sabemos el por qué, idiopática, o cuando de pronto el paciente tuvo un infarto agudo de miocardio, o el paciente tiene hipertensión arterial, o el paciente tiene una enfermedad en las válvulas. Si es que existiera alguna de esas causas, el corazón se va a dañar. Y si el corazón se daña, ojo, si el corazón se va a dañar, ahí es donde vamos a tener la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el daño en la insuficiencia cardíaca está a nivel del músculo. A nivel del músculo. Ojo, y se supone que el músculo del corazón es el que se termina dañando en la insuficiencia cardíaca. Y por eso se supone que no puede contraerse de manera adecuada. Dice, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca se ha ido incrementando en forma significativa a medida que la terapéutica actual ha reducido la mortalidad de la cardiopatía isquémica, en particular del infarto agudo de miocardio. ¿Qué significa esto? Que se supone que antes, cuando les daba un infarto, las personas morían con el infarto, pero se supone que en la actualidad, las personas que sufren un infarto no llegan a morir. ¿Por qué? Porque se supone que los medicamentos en la actualidad son mucho mejores, o los tratamientos en la actualidad son mucho mejores para poder detener el infarto. Y las personas no llegan a morir en la actualidad por un infarto. Entonces se supone que como no mueren por el infarto, ellos siguen vivos. Las personas quedan vivas, pero quedan vivas con pedazos del corazón dañados, porque de todas maneras se llega a morir fibras del corazón. De todas maneras va a haber muerte de las fibras cardíacas. Entonces se supone que de todas maneras el corazón queda dañado. ¿Entendido? El corazón queda dañado. Y se supone que en la actualidad pues, después de un tiempo, por culpa del infarto que tuvieron, ahora les viene la insuficiencia cardíaca. Es por eso que en la actualidad estamos viendo más personas con insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca aparece como una complicación después de haber tenido un infarto. ¿Entendido? Entonces, después de haber sufrido un infarto, las personas se complican teniendo una insuficiencia cardíaca.
¿entendido? Entonces, en la actualidad, pues, están apareciendo más casos, por eso dice la teoría, más casos de insuficiencia cardíaca como complicaciones de los infartos, ¿entendido? Complicaciones de los infartos, y por eso está habiendo más casos de insuficiencias cardíacas, ¿entendido? Ya, eso es lo que está sucediendo. Entonces, se supone que en la insuficiencia cardíaca, ojo, nos dice, cualquiera que sea la etiología de la insuficiencia cardíaca, o sea, cualquiera que sean las causas de la insuficiencia cardíaca, los mecanismos del daño se resumen en dos opciones. O sea, existen dos daños siempre en las personas que sufren de insuficiencia cardíaca. ¿Qué daños vamos a encontrar? Nos dicen, uno, la pérdida progresiva de la función contráctil de la fibra miocárdica. ¿Qué significa esto? Que en la insuficiencia cardíaca el músculo del corazón ya no se contrae. No se contrae. Estamos teniendo problemas con respecto a la contracción cardíaca. Entonces el músculo no se está contrayendo. Tenemos problemas ahí con respecto a la contracción del miocardio. Entonces, no hay una contracción adecuada del corazón. Y segundo, la pérdida progresiva de células del músculo cardíaco. Entonces, hay dos grandes problemas en la insuficiencia cardíaca. Uno, que el músculo del corazón ya no se contrae como antes. Y número dos, que empiezan a morir células del músculo cardíaco. Entonces, por ese detalle es lo que el corazón cada vez se complica y el corazón cada vez comienza a sufrir más, ¿me entienden? Porque el corazón no se está contrayendo como debería de ser, ¿ok? Ese es el gran problema de la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Bueno, eso solamente quería que recordemos con respecto a la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Ahora, entonces como el gran problema en la insuficiencia cardíaca es que el corazón, el músculo del corazón no se contrae de manera adecuada y está muriendo células del músculo cardíaco, ya ese va a ser un gran problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los cardiotónicos, recuerden, son fármacos, ahora sí volvemos a la clase, los cardiotónicos van a ser fármacos que a nosotros nos van a servir para dar tratamiento a pacientes con insuficiencia cardíaca. Recuerden eso. Pacientes con insuficiencia cardíaca les vamos a ofrecer cardiotónicos. Recuerden ese detalle, los cardiotónicos. Muy bien, digamos. Dentro de los cardiotónicos se van a dividir en familias. Entonces vamos a ver las principales familias de cardiotónicos que vamos a tener en el mercado. Dentro de las principales familias de cardiotónicos que tenemos en el mercado, vamos a mencionar a una familia que es considerada como el cardiotónico más potente. Cardiotónico más potente. Ahora, muchas veces yo a ustedes en clase, ¿ya?, les he hablado sobre qué hay sobre los fármacos que son potentes. ¿Alguien recuerda lo que yo siempre digo cuando un fármaco es muy potente? A ver, ¿alguien recordará qué es lo que yo digo cuando un fármaco es muy potente? A ver, ¿qué decimos cuando un fármaco es muy potente?
Apuren, escriban, ¿ah? Escriban, no vaya a ser que me hagan renegar y no les paso después la grabación de la clase. Nada. Uy, estamos fatal con ustedes, ¿eh? Fatal. Cuando un fármaco es muy potente, ¿ya? Siempre debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todos los fármacos que sean potentes son fármacos peligrosos. Todos los fármacos potentes, ojo, son fármacos peligrosos. ¿Por qué? Porque como son muy potentes, ¿qué ocurre? Son fármacos que van a tener más reacciones adversas. Recuerden, un fármaco que es potente es un fármaco que tiene más reacciones adversas. ¿Ok? Entonces, si yo digo acá que estos fármacos son potentes, eso significa que son fármacos que tienen muchas reacciones adversas por la potencia que traen. Ojo, tienen demasiadas reacciones adversas. Y cierto, los digitálicos son considerados los cardiotónicos más potentes. Y al ser los cardiotónicos más potentes, se supone que los digitálicos vienen a ser, los más poderosos, pero también los más peligrosos. ¿Entendido? Los más poderosos y los más peligrosos. Eso recuerdo. Digitálicos. Los digitálicos son fármacos que se van a formar a partir de un azúcar. ¿Cómo se llama el azúcar que da inicio, que da formación a los digitálicos? El azúcar que se utiliza para producir digitálicos se llama digitoxosa. Digitoxosa. La digitoxosa, ojo, es un azúcar que se utiliza en la farmacia para formar a este grupo de medicamentos, la digitoxosa. Recuerden eso. Como estos fármacos se derivan de un azúcar, a estos fármacos en algunos libros de farmacología los conocen como los glucósidos cardiotónicos. Glucósidos cardiotónicos. Ojo con ese nombrecito. Glucósido cardiotónico. ¿Ok? ¿Y por qué glucósido? Porque vienen de un azúcar. Y por eso es lo que le dicen glucósido cardiotónico. ¿Entendido? Los glucósidos cardiotónicos. Recuerden. Ya, nosotros le vamos a decir digital. Pero no vaya a ser que alguna vez ustedes cojan una bibliografía, algún libro, y ahí encuentren glucósido cardiotónico. Es lo mismo. Ahora, ¿y por qué le dicen digitálico? Porque este azúcar, la digitoxosa, se extrae de una planta. Este azúcar, la digitoxosa, sale de una planta llamada digitalis. La digitalis es una planta. Ojo, la digitalis es una planta y esta planta es la que produce este azúcar conocido como digitoxosa. Entonces, como la planta se llama digitalis, por eso es lo que los medicamentos de este grupo se le conocen como digitálicos, en honor a la planta llamada digitalis. ¿Ok?
los digitálicos. Muy bien, entonces ya saben, no vaya a ser que se confundan y ustedes piensen que se le dice digitálico porque tiene algo que ver con los dedos. No, no tiene nada que ver con los dedos. Ya, digitálico en honor a la planta. La planta se llama digitalis. Y el azúcar que se utiliza para su creación se llama digitoxosa. ¿Ok? No se olviden. Ahora, ¿por qué los digitálicos son considerados los cardiotónicos más poderosos? Los digitálicos son considerados cardiotónicos poderosos por el hecho de que los digitálicos tienen dos mecanismos de acción. ¿Ok? Como tienen dos mecanismos de acción, por eso son considerados los más poderosos, por culpa de los mecanismos de acción que tienen. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser estos mecanismos de acción? Primer mecanismo de acción. Los digitálicos lo que hacen es meter, ojo, meten calcio a las células del corazón. Los digitálicos van a meter calcio a las células del corazón. Ojo con ese detalle. Meten calcio a las células del corazón. Los digitálicos van a meter calcio a la célula del corazón. Entonces, ahora, si los digitálicos meten calcio a la célula del corazón, ¿qué va a pasar? El calcio va a entrar al corazón y el calcio, ¿qué es lo que hace? Le va a aumentar el trabajo al corazón. Eso es lo que hace un digitálico. Mete calcio a la célula del corazón y por lo tanto las células del corazón van a trabajar más. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo calcio a ese corazón. ¿Entendido? Entonces, con esto, los digitálicos están aumentando el trabajo del corazón. Ahora, ¿qué más ocurre? Los digitálicos tienen otro mecanismo de acción. ¿Cuál es el otro mecanismo de acción de los digitálicos? Que los digitálicos van a bloquear, ojo con este detalle, los digitálicos van a bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa. A ver, ahora sí, escriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si bloqueamos a la bomba sodio-potasio ATPasa? ¿Qué va a ocurrir si bloqueamos a la bomba sodio-potasio ATPasa? Eso ya hemos hecho la semana pasada. A ver, analicen. ¿Qué sucede si bloqueamos a la bomba sodio-potasio ATPasa? A ver, quiero leer cuál es su análisis. ¿Qué pasa si bloqueamos a la bomba sodio-potasio ATPasa? ¿Ya? ¿Qué pasa si bloqueamos a la bomba sodio-potasio ATPasa? Sandra, no hay repolarización. Ya, Sandra, ¿y qué va a pasar? Sandra, Yarin Hanhachi, otra vez has aparecido en la clase. Muy bien, Yarin. Dice, la célula seguirá trabajando porque no habrá descanso.
Muy bien, Yarin. Hamkachi. Ya ves, cuando apareces, cuando escribes, Yarin, escribes cosas muy interesantes. Deberías de entrar siempre a clases. Muy bien, entonces cuando bloqueamos a la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿qué va a ocurrir? La célula no va a descansar. Ojo, ¿por qué no va a descansar? Porque estoy bloqueando a la bomba sodio-potasio ATPasa. Recuerden que la bomba sodio-potasio ATPasa es la que hace descansar a la célula. Entonces, si yo bloqueo a esa bomba, la célula no va a descansar. Y si la célula no descansa, ¿qué le queda? Seguir trabajando. Y se supone que la célula del corazón va a tener que seguir trabajando. No va a poder descansar. Y ese es el detalle. Entonces, fíjense, si juntamos los dos mecanismos, el primer mecanismo le está metiendo calcio y por lo tanto la célula del corazón va a tener que trabajar. El segundo mecanismo está bloqueando la bomba sodio-potasio ATPasa. Y si bloqueamos la bomba sodio-potasio ATPasa, el corazón no va a descansar. Y si no puede descansar, ¿qué le queda? Seguir trabajando. Y por eso ese corazón va a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no puede descansar. ¿Entendido? No va a poder descansar, así que le queda seguir trabajando. Pues por ese detalle, ojo, si ustedes analizan toda esa situación, este corazón, ¿qué le queda cuando recibe un digitálico? Este corazón lo único que le queda es trabajar. Y trabajar, 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 a pesar que esté quizás cansado, porque está trabajando mucho, no le queda de otra. Tiene que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no puede descansar. Su descanso está bloqueado. Entonces, este corazón, como si fuese un esclavo, va a empezar a trabajar sin parar. Y no va a haber descanso para este corazón. Por ese detalle es lo que se considera a los digitálicos como los más poderosos. ¿Por qué? Porque no le permiten el descanso al corazón. El corazón no descansa cuando tiene este digitálico en su estructura. Si el paciente consumió digitálico, ese corazón no va a descansar. Recuerden, ese corazón no va a descansar. Bien, ese es el detalle. Por eso los digitálicos se consideran los más poderosos por el hecho que tienen doble mecanismo de acción. ¿Ok? Dentro de los digitálicos más famosos tenemos a tres productos. Tenemos a la digoxina, tenemos a la metildigoxina y tenemos a la digitoxina. ¿Okay? Digoxina, metildigoxina y digitoxina. Muy bien, como estos son fármacos de especialidad, o sea, son fármacos que van a ser utilizados por el cardiólogo, nosotros vamos a aprender algunos detalles importantes de estos fármacos. ¿Okay? Dosis no vamos a aprender porque se supone que no es nuestra función. ¿Entendido? Estos son fármacos para el corazón, por lo tanto, el cardiólogo es el que tiene que ver las dosis y es el que tiene que escoger qué medicamento va a utilizar nuestros pacientes. ¿Okay? Bien, a ver. La digoxina se utiliza por vía parenteral de inicio, es decir, cuando llega el paciente, muchas veces de inmediato le colocan digoxina y luego lo mandan a su casa con digoxina, pero por vía oral. Es decir, la primera dosis se administra por vía parenteral y luego le mandan la digoxina por vía oral para su casa como tratamiento. ¿Ok? Entonces esa es una característica de este fármaco. Ahora, ¿cada cuántas horas? Cada 12 horas. La metildigoxina y la digitoxina tienen un comienzo de acción más rápido, lo que significa que la metildigoxina y la digitoxina son más veloces en trabajar, son más rápidas para trabajar.
Y esa es una característica interesante. ¿Por qué? Porque van a ser mucho más rápidas para trabajar entonces, ¿cierto? Ahora, eh, y su duración, la duración de estos productos, la duración de la metildigoxina y la digitoxina, la duración es más prolongada, duran más tiempo en nuestro cuerpo. Interesante, comparado con la digoxina, recuerden. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Como son fármacos poderosos, yo les he dicho que los potentes, los poderosos, siempre son los peligrosos también. No son tan adecuados, ¿no? Por el hecho que al ser poderosos, siempre van a tener más reacciones adversas. Pero uno de los peligros que existe con los digitálicos viene a ser la intoxicación por digitálicos. La intoxicación por digitálicos se caracteriza porque el paciente, de un momento a otro, de lo que estaba con el corazón débil, porque no late su corazón. Recuerden que ese corazón no está latiendo. ¿Por qué no está latiendo? Porque tiene insuficiencia cardíaca, el músculo no se le contrae, etcétera. De lo que estaba débil ese corazón, ¿qué ocurre? Ahora ese corazón comienza a latir con mayor fuerza y ese corazón comienza a tener mayor latido, comienza a bombear más sangre ese corazón y empieza a hacer taquicardia. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente que le han recetado digitálicos y que ahora está comenzando con taquicardia, recuerden, ese paciente está entrando en un cuadro de intoxicación por digitálicos. Los digitálicos, cuando intoxican a la persona, le causan taquicardia. Ojo con ese detalle. Le causan taquicardia. No se olviden. ¿Ok? Entonces, mi paciente está tomando digitálicos y ahora empieza a tener taquicardia. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esa persona que estaba tomando digitálicos y que ahora empieza a tener taquicardias? ¿Qué voy a hacer con ese pacientito? Con esa persona que está teniendo las taquicardias al haber consumido digitálicos, tenemos que, uno, retirar el fármaco. Ese paciente no debe de seguir consumiendo el digitálico porque se intoxica con el digitálico, así que cuidado con ese detalle. Vamos a retirar el fármaco. Número dos, le vamos a administrar a esa persona potasio endovenoso. La pregunta es, ¿por qué potasio endovenoso? A ver, ¿alguien me puede explicar por qué le vamos a colocar potasio endovenoso? ¿Por qué potasio endovenoso? A ver, a ver, Yarin. Yarin, ¿y puedes explicarme por qué? ¿Qué tiene que ver el potasio con eso? A ver, Yarin, para que tus compañeros entiendan, porque yo sé que por ahí ya tienes tú la idea, pero a ver, por favor, escribe el por qué y de paso te corrijo, pues, ¿no? Si es que fallas y aprendes mejor.
A ver, ¿quién ha escrito? Manuel. A ver, Manuel, para que la célula descanse se necesita el elemento potasio. Solo el potasio debe estar dentro y los demás afuera. Muy bien, Manuel. Esa es la respuesta. Ya ves, cuando les da la gana, se concentran bien. Muy bien. Entonces, se supone que nosotros le vamos a administrar potasio endovenoso, ¿ya? ¿Para qué? Para que ese potasio entre a la sangre. Y como la sangre siempre llega al corazón, el potasio va a llegar hasta el corazón. Cuando el potasio llegue al corazón, ¿qué va a ocurrir? El potasio se va a meter a la célula cardíaca. Entonces, cuando el potasio entra a la célula cardíaca, lo que va a ocurrir es de que va a propiciar el descanso celular, porque cada vez que el potasio está dentro de la célula descansa. No se olviden de ese detalle. La célula descansa cuando el potasio está dentro. ¿Ok? La célula descansa. Muy bien. Entonces se supone que esa es la intención cuando administramos potasio endovenoso. ¿Ok? Damos potasio endovenoso justamente para ese detalle, para que la célula descanse. Perfecto. Esa fue la respuesta. Muy bien. Y también, dicen, también podríamos administrar a este pacientito, también le podríamos administrar a este pacientito lidocaína. Lidocaína. ¿Por qué lidocaína? A ver, alguien más que me explique. ¿Por qué lidocaína a este paciente? ¿Qué tiene que ver la lidocaína acá? ¿Por qué lidocaína le voy a dar a este paciente? A ver. ¿Por qué lidocaína si el paciente está con taquicardia, está con una intoxicación por digitálicos? ¿Y por qué le estoy dando, por qué me dicen lidocaína? ¿Qué tiene que ver la lidocaína en este caso? A ver, que alguien me explique. Sedante. El metello. Sedante. Ya, pero quiero la explicación. Explíquenme. ¿Por qué le voy a poner lidocaína a este paciente? ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué lidocaína? ¿Por qué no otro fármaco? ¿Por qué tiene que ser lidocaína? Ya, a ver, acá hay personas que han escrito que tienen algo de cierto, varias de los que han escrito. Por ejemplo, Sandra nos ha puesto porque bloquea canales de sodio. Muy bien, Sandra. La lidocaína bloquea canales de sodio y cuando se bloquean los canales de sodio del corazón, el corazón no va a funcionar, ya no va a trabajar. Ahora la pregunta es, ¿y por qué la lidocaína? Porque la lidocaína tiene acción rápida. ¿A qué grupo pertenece la lidocaína? ¿A qué grupo de antiarrítmico pertenece la lidocaína? A ver,
¿A qué grupo de antiarrítmico pertenece la lidocaína? A ver. Grupo de antiarrítmicos. ¿A qué grupo de antiarrítmicos pertenece la lidocaína? Uno b 1B. 1B. Ojo. A la subclase 1B. Muy bien, Yarin. A la subclase 1B. A esa subclase pertenece la lidocaína. Perfecto. Y la característica de esta subclase 1B es que los que pertenecen a esta subclase tienen la acción rápida. Tienen acción rápida. Y por eso son adecuados, pues para una emergencia, ¿no? Porque una intoxicación por digitálicos debe de ser una emergencia. El paciente va a llegar con taquicardia, así que no puedo esperar mucho tiempo para solucionarle el problema a este paciente. ¿Entendido? Es por eso que vamos a utilizar fármacos rápidos, fármacos que arreglen el problema lo más pronto posible. Y por eso tenemos a la lidocaína. Perfecto. Con eso se supone que de lo que el corazón está teniendo taquicardia, ese corazón pues va a detenerse. Ojo, va a detenerse y la taquicardia va a tener que controlarse. ¿Entendido? Entonces, esa es la manera de actuar cuando los digitálicos pues intoxiquen a la persona. Entonces le podemos administrar potasio o le podemos administrar lidocaína. ¿Ok? Potasio o lidocaína. Muy bien. Eso entonces recuerden es el actuar frente a una intoxicación por digitálicos. ¿Ya? Y lo que les decía, ¿no? Para que vean que el digitálico pues no es un fármaco tan bueno, ¿no? Este digitálico está provocando intoxicaciones en el paciente. Así que hay que tener mucho cuidado con los digitálicos. Muy bien. Siguiente. Acá lo que quiero es que aprendan que la digoxina y la digitoxina, y en realidad todos los digitálicos, nunca se deben de mezclar con laxantes ni con antiácidos. Ojo con ese detalle. No se deben de mezclar con laxantes ni con antiácidos. ¿Por qué? Porque la mezcla de laxantes más digitálicos, los laxantes disminuyen la absorción del digitálico. Los antiácidos, si el paciente toma antiácidos y está consumiendo digitálicos, también la misma historia. Los antiácidos disminuyen la absorción de los digitálicos. Es por eso que una persona que esté consumiendo digitálicos no debería de consumir ni laxantes ni antiácidos. ¿Entendido? Porque si no, va a disminuir la absorción del fármaco. ¿Ok? Eso entonces tengan presente. La digoxina existe para vía oral, para vía endovenosa, para vía intramuscular. La digitoxina se prefiere más utilizarla por vía oral. Bien.
Ahora, los efectos indeseables de los digitálicos, bueno, ya les había mencionado, ¿no? Que los efectos indeseables, lo peor que puede generar los digitálicos, ¿qué cosa viene a ser? La taquicardia. La taquicardia, esa taquicardia, ¿no? Y las taquicardias, nosotros ya creo que la clase pasada habíamos visto, las taquicardias en medicina y en farmacología sobre todo, están representadas por lo que es las arritmias están representadas por la taquicardia para la farmacología. Entonces, cuando yo menciono taquicardia, me estoy refiriendo a una arritmia. Entonces, los efectos que van a producir los digitálicos a nivel del corazón, ¿qué cosas son? Arritmias. Arritmias. Y las arritmias, debajo de la palabra arritmias, tenemos 4 formas de arritmias. ¿Ok? Ahí creo que es error mío en la diapositiva no haber separado bien ese tema. ¿Qué tipos de arritmias existen? Por ejemplo, existe el bloqueo aurículo-ventricular, esa es una arritmia, y en esa arritmia estamos dañando el sistema nervioso del corazón, por eso hablan de bloqueo, es decir, no pasa la descarga eléctrica de la aurícula hacia el ventrículo, por eso se le dice bloqueo aurículo-ventricular. ¿Qué más? Dice extrasístoles. Cuando hablamos de extrasístoles, ¿a qué nos vamos a referir? Cuando yo digo extrasístole, significa que están habiendo otros latidos cardíacos fuera del ciclo cardíaco normal. Es decir, el corazón está teniendo otros latidos cardíacos que no son considerados normales. Está teniendo latidos cardíacos anormales, latidos cardíacos que no forman parte del ciclo cardíaco. Y a eso se le conoce como extrasístoles. Son como latidos cardíacos extras, ¿no? Fuera de lo normal, extras, que no son parte del ciclo cardíaco. Por eso se le dice extrasístoles. ¿Okay? Las extrasístoles. Entonces está teniendo nuestro pacientito. Bueno, dentro de estas extrasístoles existen varias formas de latidos cardíacos anormales. Por ejemplo, existen los bigeminismos. Bigeminismos es cuando se forma un latido cardíaco anormal después de 2 latidos normales. Por eso se le dice bigeminismo. Hay 2 latidos normales y se forma una normal. Hay también trigeminismos. 3 latidos normales, estoy mal. Un latido normal y aparece una normal. O sea, el anormal aparece en el segundo latido, por eso dice bigeminismo. En el segundo latido aparece la normalidad. Y cuando decimos trigeminismo, tri significa 3. Es decir, en el tercer latido aparece el latido anormal. Entonces existen bigeminismos y trigeminismos, ¿okay? Que son latidos cardíacos extras. ¿Ya? También existe la fibrilación. La fibrilación, jóvenes, vamos a aprender esto. La fibrilación es una taquicardia, es un tipo de taquicardia, pero es la taquicardia más acelerada y peligrosa que existe. Cuando nosotros hablemos de fibrilación, ¿ya? O cuando escuchen, por ejemplo, de repente ustedes alguna vez pueden trabajar en un hospital y dentro del hospital el médico dice fibrilación, listo. Todo el equipo de salud tiene que dejar de hacer lo que está realizando para ayudar a controlar al paciente. Porque si la fibrilación no es controlada, lo que viene a continuación es el paro cardíaco. La fibrilación es una taquicardia descontrolada, acelerada, ¿ya? Que va a provocar, ¿cómo les diría? Cansancio al corazón, agotamiento. El corazón se va a agotar, ¿por qué? Porque como es una taquicardia, pero
brava, es una taquicardia muy acelerada. El corazón gasta toda su energía en esa taquicardia. ¿Ok? Y de pronto va a llegar un momento en el cual el corazón se queda sin energía, se va a quedar sin energía el corazón y por eso es lo que va a realizar el paro cardíaco. Y se viene el paro cardíaco. Y rescatar, reanimar a un paciente que ha hecho paro cardíaco después de fibrilación es difícil. ¿Por qué? Porque por más que tú quieras que ese corazón vuelva a funcionar, ese corazón está débil, ese corazón está cansado y rescatar a ese paciente es difícil. Por eso es muy peligroso cuando un paciente hace fibrilación. ¿Ok? Porque eso puede causar agotamiento cardíaco y el agotamiento puede generar paro, paro cardíaco. ¿Entendido? Y ese es el peligro de la fibrilación. Ahorita vamos a ver un dibujito donde aparece el trazo de un electrocardiograma para que ustedes puedan ver cómo es la dichosa fibrilación, que es tan potente y descomunal. Bueno, sigamos. Y el último, entonces fíjense, las arritmias son el bloqueo auriculoventricular, las extrasístoles, la fibrilación auricular, la fibrilación ventricular. Esas son arritmias. ¿Entendido? ¿Ya? Así que cuando ustedes saquen la diapositiva, marquen bien. Esas son formas de arritmia o tipos de arritmia que existen. Y el último punto dice muerte súbita. ¿Qué es la muerte súbita? ¿Qué es la muerte súbita? A ver, en patología ustedes deben de haber hecho eso. ¿Qué es la muerte súbita? ¿Qué es la muerte súbita? Muerte natural, no, no, Jessica. Muerte súbita no puede ser muerte natural. No, no. Muerte natural no. Eso no es muerte súbita. A ver, ¿qué más dice? Nehemías, muerte inesperada, de un momento a otro. Muerte súbita. La muerte súbita es una forma de muerte que existe, ya que se presenta en algunas personas sin tener antecedentes de problemas cardíacos. O sea, por ejemplo, ustedes pueden ahorita decirme, yo estoy sano, estoy completamente sano, tú eres fuerte, tú eres sano, sí, no tengo ningún problema. Yo hago de deporte, me alimento bien, etcétera. Ya eres una persona sana entonces. Y de un momento a otro te mueres. Oye, pero no se supone que eras una persona sana. ¿Y por qué se murió? ¿Por qué? Porque le vino la muerte súbita. La muerte súbita es la muerte que puede ocurrir de un momento a otro. ¿Cierto? Es la muerte de un momento a otro sin tener antecedentes de enfermedades cardíacas, por ejemplo. No sé si ustedes, a ver, a los chicos que de repente les gusta el deporte, les gusta el fútbol, no sé si ustedes han visto a varios futbolistas que en pleno partido, están corriendo, están jugando y de un momento a otro caen al piso, desparramados. Se acercan y están muertos. Y se murió.
deportista que lleva supuestamente una vida sana, se alimenta bien, hace ejercicios y de un momento a otro en pleno partido caen al piso y muere. ¿Alguna vez han visto esos casos? Que incluso por la tele, en los noticieros, ha salido alguna vez, que ha ocurrido, incluso acá en Perú ha pasado, de casos de muerte súbita. A eso se les llama la muerte súbita. Ojo, y se supone que a qué se le atribuye la muerte súbita. Se sospecha que este tipo de muerte súbita está dado por una alteración en la cantidad de potasio. ¿Entienden? Hay una alteración en la cantidad de potasio y por esa alteración en el potasio es lo que ocurre la muerte súbita en estas personas. Es por eso que siempre nosotros le tenemos mucho respeto y temor al potasio. ¿Entendido? Porque si el potasio aumenta en tu sangre, te provoca paro cardíaco, te provoca muerte súbita, el exceso de potasio. La disminución de potasio también te puede generar muerte súbita. Es por eso que el potasio nunca puede estar alterado. Es por eso que el potasio siempre tiene que estar en los valores normales. El potasio siempre tiene que estar en los valores adecuados. ¿Entendido? Y el potasio no puede estar alterado. ¿Entendido? ¿Se entiende? Ya. Nuevamente, no sé quién ha movido su sistema. Otra vez estoy teniendo interferencia. Hay un sonido que se ha filtrado. A ver, por favor, vuelvan a mover. Listo. Ahorita se acaba de solucionar. Ya, no estén moviendo, por favor, ya. Su sistema. No estén presionando ningún botoncito del sistema, porque están haciendo interferencia. Gracias. Listo. Entonces recuerden, esa es la famosa muerte súbita. ¿Ya? Y está relacionada con variaciones a nivel de los electrolitos. Sobre todo, ¿qué electrolito? Del potasio. Así que hay que tener bastante cuidado con el potasio. Muy bien. Y estos digitálicos pueden generar alteraciones en los electrolitos, dicen, ¿ya? En algunas personas, por eso se dice efectos adversos, ¿no? No se sabe en quiénes, y puede generar muerte súbita. Así que es un peligro también utilizar los digitálicos. Acá, por ejemplo, tenemos las extrasístoles, acá tenemos las arritmias, las famosas arritmias, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes tienen que ver el tamaño del trazo. A esto de acá se le llama el complejo QRS. Voy a meterle al complejo en un rectángulo, fíjense. Dentro de ese rectángulo, esa estructura se llama complejo QRS. El complejo QRS simboliza la contracción del ventrículo. Esa es una contracción de ventrículo, el complejo QRS. ¿Okay? Esa es una contracción de ventrículo. Entonces ahí, por ejemplo, en el primer gráfico estamos viendo contracciones de ventrículo, pero hay una contracción de ventrículo diferente. Fíjense lo que acabo de marcar. Fíjense ahí, esa contracción ventricular es distinta, es diferente a las demás contracciones. Fíjense en los tamaños y el ancho de ese trazo. Es totalmente distinto. Entonces ahí, por ejemplo, se habla de una extrasístole aislada. ¿Por qué? Porque los demás están bien. Él es el único latido anormal que ha aparecido en esa zona. Por eso es lo que se le dice aislada. Es el único. ¿Okay? Es la única alteración que ha aparecido en esa zona, en otras palabras. ¿Ok? Muy bien, sigamos. En pareja, ¿por qué? Pareja es dos, ¿no? Y fíjense, acá hay dos latidos alterados juntos. Fíjense lo que acabo de marcar. Ahí tenemos dos latidos, dos contracciones, perdón,
dos contracciones ventriculares alteradas. Por eso se les llama en pareja. ¿Por qué? Porque están juntitas. ¿Okay? Por eso se le dice en pareja, porque están juntos. Bien. Sigamos. ¿Qué más hay? Dice taquicardia. Allá, taquicardia. ¿Por qué? Porque ya son más de 2 latidos anormales. Cuando son más de 2 latidos anormales, ya se le considera taquicardia. Cuando encontramos más de 2 latidos anormales, a eso ya se le llama taquicardia. ¿Sí? Muy bien. Acá abajo lo que les decía, el bigeminismo. ¿Por qué? Miren, hay una contracción ventricular normal y la segunda contracción es anormal. Luego viene otra vez una contracción normal y la segunda contracción es anormal. Por eso se le dice bigeminismo. Porque bi significa 2. ¿Okay? Geminismo viene de génesis, que es creación. O sea, al segundo latido, a la segunda contracción, se vuelve anormal. A la segunda contracción se vuelve anormal. Por eso se le dice bigeminismo. En este caso se le dice trigeminismo. Fíjense. ¿Por qué? Porque tiene 2 normales y la tercera contracción es anormal. Por eso se le dice trigeminismo. ¿Entendido? Y casi siempre cuando vemos un electrocardiograma, estos son electrocardiogramas gráficos representativos de un electrocardiograma, cuando vemos los electrocardiogramas siempre nos fijamos más en lo que vendría a ser los complejos QRS, que es lo que yo estoy marcando en esos rectángulos. Los complejos QRS siempre es lo que más nos llama la atención y esos complejos QRS representan, como ya les mencionaba, la contracción ventricular, la contracción del ventrículo. Contracción del ventrículo representado por el complejo QRS. Complejos QRS, contracción ventricular. ¿Okay? Listo. Siguiente. Ya, y estos son tipos de arritmia, y estos pueden estar provocados por los digitálicos, por eso es lo que estamos mencionando. Ahora, acá nuevamente los bigeminismos, miren, uno normal, uno alterado. Uno normal, uno alterado, o sea, al segundo viene la alteración. Eso es un bigeminismo. Un trigeminismo, porque viene uno normal, dos normal, tres, al tercero es el anormal. Normal, normal, anormal. Normal, normal, anormal. ¿Se dan cuenta? Ahí, esto por ejemplo son fotografías ya de un electrocardiograma verdadero y así se dibujan. No se dibujan así bonito como habíamos visto en el dibujito anterior, donde aparecen las curvitas, las rayitas, todo derechito. Así no se dibuja. El electrocardiograma normal así sale, ya con estos trazos. Ahora, estos son bigeminismos y trigeminismos. Ahora vamos a ver la fibrilación. Cuando es una fibrilación auricular, fíjense, en la fibrilación auricular la línea base aparece como dientes de serrucho, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Voy a agrandar este cuadrito porque ese es el representante. Fíjense, la fibrilación auricular, la línea base que se dibuja es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, como dientes de serrucho. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando aparece esta línea así, como dientes de serrucho, esa es una fibrilación auricular. ¿Ah? Y la que más miedo nos genera es la fibrilación ventricular. En la fibrilación ventricular se pierde todo patrón. Fíjense, estos son casos de fibrilación ventricular. Miren, se empieza, acá se mira bonito todavía el QRS,
el QRS y de pronto desaparece. ¿Dónde está el QRS? No hay. Acá como que quiere volver a formarse el QRS, acá también, pero después otra vez desaparece. Acá todavía está luchando para otra vez tener el QRS, el QRS. Acá ya lo voy a marcar para que se note, fíjense. Ahí todavía se dibuja el QRS, el QRS. Eso de que baja, sube, baja, ya se dibuja todavía, ahí está bonito. Pero de pronto, miren, ve, acá también al inicio, a ver, acá al inicio estaba con QRS 2, pero de ahí comienza a fallar el corazón. Está luchando para normalizarse y otra vez acá vuelve a formar, fíjense, QRS, QRS. Todavía está luchando, pero de ahí otra vez altera y acá quiere volver a la normalidad todavía. QRS, QRS, hasta que ya no puede más el corazón. Y de ahí, miren cómo se dibuja. Este es un garabato. Acá yo no veo ningún QRS para nada. Fíjense. Vamos a agrandar. Miren. Parece el garabato de un niño. Pero miren, ve, todavía acá el corazón estaba luchando para hacer su QRS, pero de un momento a otro, cuando ya aparece este asterisco, miren cómo comienza la taquicardia y comienza el desorden. Por eso es lo que les decía, que la fibrilación es una taquicardia desordenada e incontrolada. Y se supone que cuando el pacientito entra en fibrilación, sobre todo en la fibrilación ventricular, miren, al hacer todo este desorden, el corazón va a gastar toda su energía y por eso va a llegar un momento en el cual este corazón ya no pueda más con este desorden, ¿ya? Y hace paro cardíaco y simplemente se va a detener. ¿Pero por qué se detiene? Por cansancio. Ese es el gran temor de la fibrilación. Es por eso que cuando escuchen fibrilación, está fibrilando, listo. Ese paciente ahorita hace paro cardíaco, porque el corazón no va a soportar la fibrilación. Entonces va a hacer paro cardíaco. ¿Me entienden? Este es el gran temor de las fibrilaciones. Y fíjense cómo este medicamento, los digitálicos podrían generarnos fibrilaciones. Por eso es un peligro utilizar los digitálicos. Y ahora, ¿por qué? Por la potencia que tienen. Por eso yo les decía que se recuerden siempre, cuando un fármaco es muy potente, es muy peligroso también. Así que eso es lo que las personas no entienden en las boticas. Y cuando van a la botica, el paciente, ¿qué es lo que pide? El más potente, el más potente. ¿Correcto? Como me decía un alumno, va a la botica y hasta quieren una sola pastilla mágica que le cure su enfermedad con una sola pastillita. Imagínense, ya las personas están pues fuera de razón. ¿Cómo va a pedir una sola pastilla y con una sola pastilla quieren sanar? Ya ni que fuésemos nosotros brujos, ¿no? Hechiceros, para con una sola pastilla curar al paciente. El paciente no entiende eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado y sobre todo paciencia. Mucho cuidado y paciencia, ¿ok? Porque si no, fallamos y el paciente no va a aceptar nunca pues el hecho de decir, ah, sí, pues es que yo no he cumplido el tratamiento. No, el paciente te va a echar la culpa a ti. Así que mejor tengan cuidado con los potentes. ¿Ok? Listo. Aparte de esto, los digitálicos van a tener otras reacciones adversas a nivel gastrointestinal, ahí tienen para leer, a nivel del sistema nervioso central, también van a alterar a las neuronas, fíjense, y dentro de otros, ya hasta incluso pueden generar ginecomastia. ¿Ya? Y recuerden que la ginecomastia es el crecimiento de los senos en el varón, es el crecimiento de los pechos en el varón, como si fuese una mujer. Eso es la ginecomastia. Y los digitálicos pueden generar eso. Ojo, por todas esas razones es lo que los digitálicos son peligrosos para utilizar. Así que a la próxima, cuando por ahí ustedes escuchen que el paciente va a tomar digitálicos,
cuidado, mucho cuidado con eso. ¿Ok? Los digitalicos no son medicamentos simples, son muy peligrosos, son muy potentes. ¿Entendido? Bien, sigamos. Cambiemos de familia, ¿verdad? Y hablemos de los inótropos adrenérgicos. Cuando yo digo inótropo adrenérgico significa que es un fármaco que va a activar a los receptores beta. ¿Ok? Va a activar a los receptores beta. A ver, como recordándonos, ¿cuántos receptores beta existen? ¿Cuántos receptores beta existen? A ver, como recordándonos, ¿cuántos receptores beta existen? Beta 1, beta 2, 2. Ya, muy bien. Les cuento lo siguiente para que no me acusen luego. Les cuento que en realidad existen tres receptores beta. Beta 1, beta 2 y beta 3. Beta 3. Lo que pasa es que el receptor beta 3 no se utiliza en la farmacología. ¿Ok? No se utiliza en la farmacología el receptor beta 3. Y se dice que el receptor beta 3 está en la grasa. ¿Entendido? Pero a nivel de la farmacología no hay medicamentos que trabajen a nivel de receptor beta 3. Es por eso que no los hemos mencionado. ¿Ok? Pero les estoy comentando, no vaya a ser que por ahí alguien les diga que son tres receptores beta. Sí, son tres, pero la farmacología trabaja con beta 1 y beta 2, nada más. ¿Entendido? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de medicamentos que van a trabajar con los receptores beta 1 y beta 2. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué hay al respecto? ¿Qué pasa con estos receptores beta 1, beta 2? Bueno, vamos a ver qué medicamentos pueden hacer trabajar a estos receptores y recordar que qué es lo que sucede en el cuerpo humano cada vez que estos receptores trabajan. Y eso se supone que ustedes ya lo saben, ustedes son tromes en el trabajo de los receptores, ¿correcto? Por eso han sacado 20 en sus exámenes. A ver, se supone que el mecanismo de acción de estos fármacos, de los inótropos adrenérgicos, viene a ser la activación del receptor beta 1. Se supone que estos fármacos lo que van a hacer es activar al receptor beta 1. ¿Y para qué van a activar al receptor beta 1? Para que el receptor beta 1, ojo, aprendan esto, el receptor beta 1 mete calcio a la célula del corazón. Y cuando entra el calcio a la célula del corazón, ¿qué sucede? El corazón trabaja más. Es por eso que los receptores beta 1 aumentan el trabajo del corazón. ¿Por qué? Porque ellos meten calcio al corazón. Por eso es lo que aumenta el trabajo del corazón. ¿Entendido? Ese es el trabajo de los receptores beta 1. Receptores beta 1. No se olviden, meten calcio al corazón. Muy bien. Siguiente. ¿Qué fármacos activadores de receptores beta 1 tenemos? Tenemos por vía parenteral y tenemos por vía oral. Por vía parenteral tenemos a la dopamina, a la dobutamina, a la isoprenalina, por vía parenteral. Y por vía oral vamos a tener a la ibopamina. ¿Ok? Ibopamina. Muy bien. Vamos a ver de qué tratan estos medicamentos.
Vamos a comenzar con la dopamina. La dopamina. La dopamina es un fármaco especial, ¿ya? Es especial y hay que tener mucho cuidado con la dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina tiene diferentes mecanismos de acción y los mecanismos de acción de la dopamina varían dependiendo de la dosis que le administren al paciente. Por ejemplo, si vamos a utilizar dopamina, tenemos que saber con qué dosis vamos a trabajar la dopamina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros utilizamos dopamina en dosis menores de 5 microgramos, menor de 5 microgramos, ojo, menos de 5 microgramos por kilogramo minuto, todavía dice. Ya. Si vamos a utilizar a menos de 5 microgramos la dopamina lo único que va a hacer es activar a receptores dopaminérgicos. Y cuando activa a receptores dopaminérgicos, ¿qué va a ocurrir? En el cuerpo del paciente va a ocurrir vasodilatación. Vasodilatación. ¿Ok? Es decir, las arterias, porque sobre todo las arterias son las que hacen vasodilatación, las arterias se van a abrir. A eso nosotros le llamamos vasodilatación. Las arterias se abren. Ojo. Y si las arterias se abren, ¿qué ocurre? ¿Qué pasará con el cuerpo de la persona si las arterias se abren? Si ocurre vasodilatación, ¿qué va a suceder con el cuerpo del paciente? A ver, ideas. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá cuando haya vasodilatación? Es decir, cuando las arterias se abran. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué va a pasar en el cuerpo del paciente cuando las arterias se abren? A ver. Aumenta el fluido de sangre. Ya la sangre va a viajar por el cuerpo. Mónica Villalba. Apareciste, Mónica. Ok, Mónica. La sangre va a fluir. La sangre va a viajar por el cuerpo. Ya. Ya. A ver, Yarin. La sangre ingresa con mayor facilidad y cantidad. Sí. Si la arteria se abre, la sangre va a viajar con mayor facilidad y cantidad. Muy bien, Yarin. Ya, muy bien. Gracias por sus apreciaciones. Y vamos a aprender lo siguiente. Ojo, está bien lo que han escrito, pero agreguen a eso lo siguiente. Cuando una arteria se abre, cuando ocurre vasodilatación, ojo, la presión arterial disminuye. ¿Okay? Creo que alguna vez ya les había mencionado eso. Y si no lo hice, apréndanlo ahora. ¿Okay? Cuando exista vasodilatación, la arteria se abre y disminuye la presión arterial. ¿Entendido? Disminuye la presión arterial. Eso es lo que va a ocurrir, ojo, eso es lo que va a ocurrir con nuestros pacientitos que reciban dopamina menos de 5 microgramos por kilogramo minuto. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir en este tipo de pacientes que reciben esa cantidad de dopamina. ¿Entendido? Muy bien. Ahora sí. ¿Y qué pasa
¿Qué pasa cuando el paciente recibe más dopamina? Por ejemplo, recibe entre 5 a 10 microgramos. Si el paciente va a recibir entre 5 a 10 microgramos de dopamina, ojo, de 5 a 10 microgramos, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a estimular, con esa cantidad se van a estimular los receptores beta. ¿Y qué receptor beta? El receptor beta 1. ¿Ok? Receptor beta 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se supone que ya había ocurrido la vasodilatación, va a seguir ocurriendo la vasodilatación, y a la vez que ocurra la vasodilatación, lo que va a suceder es que va a haber una acción inótropa. Vamos aprendiendo términos médicos. ¿Qué significa inótropa? Inótropa significa que aumenta el trabajo del corazón. Aumenta el trabajo del corazón. Eso es lo que significa ese término, inótropa. Se le puede decir inótropa, inotropismo, significa lo mismo. Aumenta el trabajo del corazón. ¿Entendido? Y por eso es lo que se vuelve cardiotónico. Pero a esa dosis de 5 a 10 microgramos por kilogramo minuto se vuelve inótropa, es decir, aumenta el trabajo del corazón. ¿Ok? A esa cantidad. Muy bien, eso es lo que tenemos que aprender. Y si nos pasamos de 10, más de 10 microgramos, si vamos a utilizar más de 10 microgramos por kilogramo minuto, tenemos que recordar lo siguiente. Más de 10 microgramos por kilogramo minuto va a estimular a los receptores alfa. A ver, alguien, ustedes que están fresquitos con la información, ¿cuál es la función del receptor alfa 1? Función del receptor alfa 1. Alfa 1, a ver, expliquen. ¿Cuál es la función del receptor alfa 1? Alfa 1, Yarin, Yarin, Yarin. Concéntrate, Yarin. Función de alfa 1. La vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Eso qué significa? Vasoconstricción, que cierra la arteria. Cierra la arteria. Entonces, cuando nosotros utilizamos dopamina en dosis alta, es decir, más de 10 microgramos por kilogramo minuto, cuando utilizamos la dopamina en dosis alta, lo que va a suceder es que la arteria se cierra. Y si la arteria se cierra, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué va a pasar con la presión si la arteria se cierra? Aumenta. Muy bien. Entonces se supone que cuando damos dopamina a dosis mayores de 10
mayores de 10 microgramos, ojo, se va a activar el receptor alfa. ¿Pero cuál? Alfa 1. Y cuando se activa el receptor alfa 1, aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque cierra vasos sanguíneos, provoca vasoconstricción. Pero también tiene la acción inótropa, o sea, está aumentando el trabajo del corazón, sí, pero la parte mala es que está aumentando la presión arterial. Entonces hay que tener cuidado con esa dosis de dopamina. Es por eso que la dopamina, jóvenes, no es un fármaco que se va a utilizar, por ejemplo, en las boticas, en las postas, en los consultorios, o que el paciente consuma dopamina en su casa. No, la dopamina, esta dopamina que viene en ampolla, esta dopamina se utiliza solamente en pacientes que están hospitalizados. ¿Por qué? Porque se necesita un control estricto del paciente que está recibiendo dopamina. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque una variación en la dosis de dopamina va a provocarle cambios en los efectos. Basta que se pasen un poquito y todavía la dosis, por si acaso, la dosis dice microgramos, o sea, ni siquiera son gramos, estos son microgramos, o sea, son dosis pero pequeñísimas. Y por eso se supone que lo complicado de utilizar la dopamina. ¿Entendido? Lo complicado y lo delicado, más que todo, ¿no? Es delicado, hay que tener mucho cuidado y hay que saber utilizar dopamina. ¿Entendido? Así que eso lo dejamos para los hospitales, la dopamina. Y esta dopamina pues viene en ampollas. ¿Ok? Listo. El siguiente fármaco es la ibopamina. Ahora, ¿qué hay de la ibopamina? La ibopamina es una copia de la dopamina. Ojo con ese detalle. La ibopamina es una copia de la dopamina. ¿Y copia en qué sentido? En que la ibopamina trabaja igual que la dopamina. Igualito. Es decir, varía con las dosis y hace lo mismo que la dopamina. ¿Me entienden? Trabaja igualito que la dopamina. ¿Cuál es la diferencia? Que esta ibopamina viene para vía oral. Y esa es la diferencia de la ibopamina, ¿ok? Que existe por vía oral. ¿Entendido? Ya, pero después todas las características son semejantes a la dopamina. Todo es semejante a la dopamina, recuerda. ¿Ok? Sigamos. Dobutamina. La dobutamina, jóvenes, viene a ser un fármaco especial. ¿Por qué especial? Porque la dobutamina es el único fármaco que solamente activa a los receptores beta 1. La dobutamina es un fármaco que solamente trabaja con receptores beta 1. Y cuando trabaja con los receptores beta 1, ¿qué pasa? Se supone que al trabajar con los receptores beta 1, lo que va a suceder es de que van a aumentar el trabajo del corazón, nada más, porque el trabajo del receptor beta 1 es ese, aumentar el trabajo del corazón, punto, no hace otra cosa, ¿cierto? Y eso es lo que va a suceder con este fármaco, con la dobutamina. La dobutamina lo único que va a hacer es aumentarle el trabajo del corazón, punto. Se utiliza en ampollas y dentro de esta familia, dentro de los llamados cardiotónicos, activadores o inótropos adrenérgicos, la dobutamina es el representante más importante. La dobutamina es el representante más importante de los inótropos adrenérgicos, es decir, de los cardiotónicos que activan a los receptores beta. La dobutamina es el más famoso. Ahora, también existe otro fármaco llamado isoprenalina. La isoprenalina no trabaja con receptores dopaminérgicos como la dopamina,
La isoprenalina solamente trabaja con los receptores beta 1 y beta 2. La isoprenalina solo trabaja con receptores beta 1 y beta 2. Nada más. No trabaja con otros tipos de receptores. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede acá? Que como van a activar a los receptores beta 1, ojo con este detalle, al activar a los receptores beta 1, qué va a suceder? Cuando activa a los receptores beta 1, va a aumentar el trabajo del corazón. Perfecto. Aumenta el trabajo del corazón porque va a activar a los receptores beta 1. Excelente. Ya. Activa a beta 1 y aumenta el trabajo del corazón. Pero también, pero también va a activar al receptor beta 2. Ahora díganme, ¿qué pasa cuando se activa? ¿Qué pasa cuando se activa el receptor beta 2? ¿Qué sucede cuando se activa el receptor beta 2? A ver, ¿qué ocurre cuando se activa el receptor beta 2? ¿Qué ocurre cuando se activa el receptor beta 2? María del Pilar, muy bien, María del Pilar, abre bronquios. Abre bronquios. Entonces la isoprenalina puede abrir bronquios. Sí, es por eso que la isoprenalina solamente se va a utilizar en casos de pacientes asmáticos con insuficiencia cardíaca. Recuerden eso. Paciente asmático con insuficiencia cardíaca. Entonces, si ustedes conocen a un paciente asmático que tiene insuficiencia cardíaca, listo. ¿Cuál es la solución? Paciente asmático con insuficiencia cardíaca, isoprenalina. La isoprenalina es la que le va a ayudar a este paciente asmático con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la isoprenalina va a activar receptor beta 1 y receptor beta 2. Entonces recuerden ese uso. Paciente asmático con insuficiencia cardíaca. Muy bien, pasemos a hablar de la última familia de cardiotónicos que tenemos. La última familia de cardiotónicos que tenemos nosotros viene a ser la familia de los inhibidores de la fosfodiesterasa cardíaca. Inhibidores de la fosfodiesterasa cardíaca. A ver, ¿cómo es eso? Los inhibidores de la fosfodiesterasa cardíaca. Para empezar, ¿qué es la fosfodiesterasa cardíaca? La fosfodiesterasa cardíaca, jóvenes, viene a ser una enzima que existe en el corazón. ¿Cuál es la función de la fosfodiesterasa cardíaca? Escuchen, la fosfodiesterasa cardíaca se utiliza ¿para qué? Para disminuir el calcio en el corazón. Cuando la fosfodiesterasa cardíaca trabaja, disminuye el calcio en el corazón. Ojo con ese detalle. Cuando la fosfodiesterasa cardíaca trabaja, disminuye el calcio en el corazón. Entonces, ¿qué pasaría si yo bloqueo a la fosfodiesterasa cardíaca? A ver. A ver, díganme.
A ver, ¿qué va a pasar si yo bloqueo a la fosfodiesterasa cardíaca? ¿Qué va a suceder si bloqueamos a la fosfodiesterasa cardíaca, jóvenes? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? Vamos, último esfuerzo. ¿Qué va a suceder si bloqueamos a la fosfodiesterasa cardíaca? Repito, ¿para qué sirve la fosfodiesterasa cardíaca? La fosfodiesterasa cardíaca sirve para disminuir el calcio en el corazón. La fosfodiesterasa cardíaca disminuye calcio en el corazón. Si yo la bloqueo, a la fosfodiesterasa cardíaca, ya, muy bien, va a aumentar calcio. Perfecto, gracias. A ver, la que escribió fue María del Pilar. Muy bien, María del Pilar, aumenta el calcio. Entonces, como dice Sandra, debajo trabaja el corazón. Entonces, vemos esta familia. El mecanismo de acción es facilito. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción lo único que hace es, ¿qué cosa? Bloquear a la fosfodiesterasa cardíaca. Y cuando la fosfodiesterasa cardíaca es bloqueada, ¿qué va a ocurrir? Al bloquear la fosfodiesterasa cardíaca, automáticamente aumenta el calcio en el corazón. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, bloqueamos a la fosfodiesterasa cardíaca y automáticamente aumenta el calcio en el corazón. Y al existir más calcio en el corazón va a trabajar más. ¿Entendido? Y por eso es lo que esta familia es considerada como cardiotónico. ¿Por qué? Porque le va a aumentar el trabajo al corazón. ¿Entendido? Bloqueamos a la fosfodiesterasa cardíaca y automáticamente aumenta el calcio en el corazón. ¿Entendido? Al bloquear a la fosfodiesterasa cardíaca. Recuerden ese detalle. Aumenta calcio en el corazón. ¿Qué fármacos tenemos como bloqueadores de la fosfodiesterasa cardíaca? Los fármacos que existen como bloqueadores de la fosfodiesterasa cardíaca son la amrinona y la milrinona. Amrinona y milrinona. ¿Okay? Ellos van a ser los fármacos bloqueadores de la fosfodiesterasa cardíaca. Esta amrinona y milrinona, jóvenes, se utilizan más para tratamientos cortos, es decir, lo utilizamos más para emergencias. Ojo con ese detalle, para emergencias, ojo, y vienen en ampollas, por eso su uso es por vía parenteral, por eso ahí en la primera línea nos dicen, son útiles para tratamientos cortos, es decir, para la emergencia nada más me sirven, y hay que tener un detalle con esta familia. No se puede utilizar esta familia si es que el paciente está teniendo
hipotensión. Es decir, no se utiliza esta familia si el paciente tiene la presión baja. ¿Entendido? Si el paciente tiene presión baja, no puedes utilizar este grupo. ¿Ok? Listo. Entonces, eso recuerden, por favor, con respecto a la a los inhibidores, perdón, de la fosfodiesterasa. Inhibidores de la fosfodiesterasa. Hay que tener muchísimo cuidado con esos productos, ¿ok? Sobre todo si es que el paciente tiene, como dice, hipotensión. ¿Okay? Paciente con hipotensión, hay que tener cuidado, no vamos a utilizar amrinona y milrinona. ¿Se entendió? El mecanismo de estos últimos inhibidores de la fosfodiesterasa cardíaca es simple, solamente bloquean a la enzima y al bloquear la enzima automáticamente aumenta aumenta el calcio en el corazón y al aumentar el calcio en el corazón aumenta el trabajo del corazón. Por eso los inhibidores de la fosfodiesterasa cardíaca son considerados cardiotónicos, ¿okay? Porque van a aumentar el trabajo del corazón agregando calcio al corazón. Hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo más? A ver, porque con eso estamos culminando nuestra clase. ¿Alguna consulta? Por favor, escriban en el chat.